A mi esposa, Rosa, le gustaba mantener un horario. Bueno, no solo le gustaba hacerlo, tenía que hacerlo. Sin el horario, Rosa no podía funcionar. Sus padres nunca quisieron reconocer sus rarezas. Decían que habían tratado de quitárselas cuando ella era niña, y que en su mayoría había funcionado. Los padres de mi esposa no me agradaban mucho. A ella tampoco. Y esa fue la razón por la cual, en el evento de su muerte prematura, Rosa tendía a obsesionarse, y Rosa tendía a planificar. El paso 1 decía lo siguiente: no permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. Yo me podía reír de sus planes y notas organizadas en el refrigerador porque simplemente eran una parte de Rosa. Las alergias también eran una parte de Rosa. Una agradable tarde de verano, un avispón entró volando a nuestra cocina mientras Rosa estaba preparando el almuerzo de Alex, y la picó en el cuello. Su garganta se cerró por la hinchazón, sus labios se tornaron azules y murió en el piso de nuestra cocina. Alex estuvo sentado en su silla alta por 1 hora hasta que un vecino escuchara sus gritos y abriera la puerta trasera por la fuerza luego de que Rosa nunca contestara. Rosa me había dejado una nota 2 días antes para que revisara si había un nido en la parte trasera de la casa, pero pasé ocupado con el trabajo y me olvidé de ello. Encontré las notas de Rosa mientras estaba tratando de planificar el velorio. Querido T, me había escrito cuidadosamente en letras mayúsculas: si estoy muerta, por favor adhiérate a lo siguiente. Gracias. Me reí, y luego comencé a llorar, pero leí sus instrucciones. 1. No permitas que mis padres entren a la casa, subrayado 2 veces. 2. Encárgate de los animales por mí. 3. Cuéntale a Alex algo de mí cada día. 4. Asegúrate de dejarles propina a los limpiadores. Prefieren comida. En medio de mis lágrimas, le sonreí a sus instrucciones hasta que llegué a la última. Los limpiadores. No teníamos limpiadores. Nunca habíamos tenido una ama de casa o una mucama ni nada por el estilo. ¿A qué se estaba refiriendo? Le pregunté a la hermana de Rosa, Ellie, sobre ello, pero simplemente lo hizo a un lado. Ya conoces a Ro, siempre despistándose. Probablemente era uno de sus chistes y nunca tuvo la oportunidad de contártelo. Rosa me contaba sus chistes apenas se le ocurrían, porque así estarían frescos. Pero el resto de la lista había sido bastante seria. Rosa hablaba en serio sobre no dejar que sus padres entraran a la casa, hablaba en serio con que me encargara de su colección de animales de vidrio de colores, y hablaba en serio sobre no dejar que Alex se olvidara de ella. Porque agregaría un chiste aislado al final. Así que, contra mi buen juicio, y porque aminoraba la sensación de que un agujero había sido perforado en mí, dejé cada noche en la repisa de la cocina una barra de granola, una galleta, o cualquier cosa, en realidad. Y, por la mañana, la casa siempre se veía un poco más pulcra y la comida había desaparecido. Quizá el duelo me estaba haciendo delirar. O quizá realmente teníamos limpiadores. De cualquier forma, no me inquietaba. Fuera lo que fuera, Rosa tenía algo que ver con ello, y ella nos amaba. Una noche, me quedé despierto para tratar de darle un vistazo a los limpiadores, sintiéndome como un niño pequeño queriendo vislumbrar a Santa. Pero caí rendido en el sofá después de algunas horas, y me desperté a altas horas de la madrugada, escuchando el repiqueteado de platos en la cocina. Cautelosamente, me puse de pie con lentitud y me acerqué a la habitación oscurecida, pero el repiqueteo y el sonido de raspado se detuvieron abruptamente apenas encendí el interruptor de las luces. No había nada ahí. Pero la banana que dejé había desaparecido. Si tenía platos en el lavado, estarían limpios y secos por la mañana. La lavandería estaría doblada nítidamente. Las marcas en la alfombra desaparecerían. Siempre les dejaba propina a los limpiadores. Y luego los padres de Rosa se invitaron a sí mismos 2 meses después de su muerte. Como eran bien astutos, llegaron mientras yo estaba afuera de la casa y ella cuidaba de Alex. Para cuando llegué del trabajo, se habían acomodado firmemente en nuestro cuarto de huéspedes. Para un padre trabajador, me informaron, era imposible cuidar de un niño de 1 año. ¿Cómo me las iba a arreglar sin una mujer en la casa? Pero la mamá de Rosa señaló, con una rápida sonrisa burlona, que no era como si Rosa hubiese sido buena para todo ello.
que estaba demasiado ocupada jugando con sus animales de vidrio o dibujando sus criaturitas, y que era muy inepta como para siquiera saber usar la lavadora. Rosa no era inepta, era brillante. Había sido publicada en revistas científicas. Tenía más educación formal que yo. Y cuidaba bien de Alex, y bien de la casa. Así que qué importaba si coleccionaba cosas y dibujaba casi obsesivamente. Y la lavadora era demasiado ruidosa para ella. Era una sobrecarga para sus oídos. Yo sabía estas cosas porque había conocido a Rosa por 7 años. Ellos la habían criado y ni siquiera sabían cuál era su color favorito, rojo, con el cual vestía casi todo el tiempo, o su músico favorito, John Coltrane, a quien reproducía casi todos los días. Quería que se fueran, pero estaba de luto, lidiando con un infante, y ellos eran necios. Me mordí la lengua y traté de esperar a que se fueran, hasta que un día llegué a casa y me enfadé, cuando encontré a la mamá de Rosa hurgando entre sus animales. Algunos de ellos yacían hechos añicos en el piso al lado de la vitrina en donde estaban guardados. Vete. Somos los abuelos de Alex. Chilló la madre de Rosa mientras la pastoreaba por las escaleras. Tenemos derechos. Terminará igual que su madre. Lo vas a arruinar. Vete de una puta vez, les rugí en respuesta, y pálidos y abatidos, huyeron apresurados por la puerta principal. Esa noche olvidé dejarles la propina a los limpiadores. A las 2 de la mañana, me desperté por el sonido de gritos en la planta baja. La mamá de Rosa, habiéndose robado la llave de ella, había entrado por la puerta trasera justo a tiempo para encontrarse a lo que solo puedo suponer que fueron unos limpiadores bastante alterados. No estoy seguro de qué fue lo que le hicieron, pero había un cuchillo enterrado en el marco de la puerta a la altura de la cabeza, y los gabinetes y cajones estaban volcados. El sofá de la sala de estar se veía como si alguien le hubiera caído con tijeras de podar. Las cortinas estaban hechas jirones. Lo único que fue dejado intacto había sido los animales de Rosa. Sus padres ya no visitan. De hecho, me han reportado a la policía 2 veces hasta ahora, pero creo que estos han comenzado a ignorarlos. He estado revisando los dibujos de Rosa, para enseñárselos a Alex cuando sea mayor, y veo que dibujaba a los limpiadores de vez en cuando. Parecen hadas, casi, pero sin alas, con ojos completamente oscuros, y tienen garras y dientes muy filosos. Aún así, creo que le tenían bastante aprecio. Rosa tenía ese efecto en las personas. Así que creo que los limpiadores será lo primero de lo que le hablaré a Alex. Además, él me puede recordar de dejarles propina. Solo por si acaso. Todo el mundo tiene historias sobre lo extraño y raro. Mi historia trata sobre cómo mi máscara de medio agujero me salvó la vida, y sigue salvándomela hasta el día de hoy. A finales de diciembre, viajaba al norte desde California hacia mi estado natal, Oregón. Nada del otro mundo, solo iba a visitar a la familia para las fiestas. De camino al norte me encontré con una pequeña tormenta de nieve, nada terrible, solo mucha nieve cayendo de golpe. Al principio no me preocupó el pequeño aumento de nieve, considerando que había instalado neumáticos de nieve antes de emprender mi largo viaje a casa. Sin embargo, dudé un poco en conducir cuando empezó a nevar con fuerza. La gran cantidad de nieve que caía, sumada a la gran cantidad que ya cubría el suelo a medida que ascendía por las montañas, me hizo considerar buscar un lugar donde pasar la noche. Pensé que podría dormir un poco mientras pasaba la tormenta, eso y el hecho de que podría darle un respiro a la calefacción del coche antes de que decidiera incendiarse, o peor aún, dejar de funcionar por completo. Observé el paisaje lo mejor que pude, pero no había edificios en los alrededores. La única otra opción que me quedaba era seguir conduciendo y esperar que hubiera un pueblo o una salida cerca que pudiera tomar para escapar de la tormenta. Debí de llevar conduciendo al menos 1 hora cuando vi un cartel que indicaba la distancia a la ciudad más cercana. Se me encogió el corazón al leer 260 kilómetros, mientras pasaba volando por mi parabrisas y se perdía en la noche nevada. En ese momento, la nieve golpeaba mi parabrisas, y supe que no iba a aguantar ni 260 minutos, y mucho menos 260 kilómetros.
El reloj digital de mi radio marcaba la 1:21 AM, y decidí que tomaría la siguiente salida que viera, con la esperanza de encontrar un barrio que diera resultados en mi proyecto actual. Mi razonamiento era, o me congelaba en el coche o pasaba la noche en casa de alguien. Sopesando las dos opciones, elegí la única que una persona sensata elegiría: la casa. Pasaron otros 30 minutos, y seguía sin encontrar dónde parar. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, vi un desvío a lo lejos. Una pequeña figura empezó a acercarse a mis faros y, al observarla con más atención, me di cuenta de que eran dos postes de madera que posiblemente pertenecían a una valla. Al girar hacia la carretera entre los dos postes, el suelo bajo mis pies se sentía rocoso y áspero, como si estuviera sobre grava. No conduje mucho antes de ver aparecer una pequeña cabaña en mi campo de visión. Las luces de la cabaña estaban apagadas, pero el lugar parecía estar en buen estado. Aparqué el coche bajo un árbol alto y agreste que ocupaba el jardín delantero. Salí del coche, cogí inmediatamente mi chaqueta extra y me la puse, subiendo la máscara de medio agujero que llevaba alrededor del cuello hasta las orejas, para mantener el calor en la cara. Me puse la gorra y subí con dificultad hasta la cabaña después de ajustármela bien. Mientras viajaba en la fría y ventosa noche hacia lo que creía mi salvación, me arrepentí de no haber comprado guantes. A pesar de la irritación en las manos, mi cara y el resto del cuerpo estaban agradablemente calientes, así que no tenía mucho que quejarme. Metí las manos congeladas en los bolsillos y continué mi camino por el jardín de la cabaña. Al acercarme a la puerta, noté algo extraño. No había señales de vida por ninguna parte, ni siquiera había un coche en el jardín delantero. Saqué la mano derecha del bolsillo y toqué 3 veces, esperando pacientemente antes de decir: «Hola. ¿Hay alguien? Disculpen la molestia tan tarde, pero necesito un lugar donde quedarme unas horas». Nada respondió a mi petición de ayuda, así que toqué la puerta 3 veces más, golpeando con más fuerza los nudillos contra la madera vieja de la entrada. «Hola», dije de nuevo un poco más alto antes de continuar. «No estoy aquí para robarte ni nada. Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Prometo que me iré al amanecer». Al terminar la frase, toqué la manija metálica ornamentada de la puerta. Al notar que la puerta parecía estar abierta, dije en voz alta: «Entro ahora mismo. Si hay alguien ahí, avísenme, por favor». Presioné la palanca de metal hacia abajo, encontrando un poco extraño que la puerta no estuviera cerrada con llave, y abrí la puerta con poca resistencia en el otro extremo, cerrándola detrás de mí con aproximadamente la misma resistencia, a pesar del hecho de que la puerta parecía muy vieja. Mirando alrededor del área, noté que la cabaña tenía 5 habitaciones. La sala de estar, que era la habitación más grande, una pequeña cocina, un baño aún más pequeño y, supuse que eran, 2 dormitorios pequeños en la parte de atrás. No había luces encendidas dentro de la acogedora cabaña, lo que la hacía casi oscura como boca de lobo si mis ojos no se habían acostumbrado ya a la oscuridad del exterior. Decidí que lo mejor que podía hacer sería buscar un interruptor de luz, así que saqué mi teléfono y encendí mi aplicación de linterna para escanear las paredes. Sin embargo, mi escaneo no produjo resultados, y a riesgo de perder la valiosa energía de la batería de mi teléfono, decidí que la mejor opción sería apagar la luz y poner mi teléfono en modo avión. Antes de apagar la luz, estudié las pinturas que colgaban en la pared y que pasé por alto en el escaneo inicial. Cada pintura que cruzó mi vista eran solo paisajes o puertos típicos, cosas así. Había una pintura que parecía una cacería de zorros o algo así, pero aparte de eso, eran solo pinturas típicas que verías colgadas en las paredes alrededor de la casa de una persona mayor. Sin embargo, hubo una pintura que me llamó la atención. La pintura era pequeña y consistía en lo que parecían 2 adultos, una madre y un padre, una adolescente y un niño pequeño. La familia capturada en esa pintura vestía lo que parecía ropa de la época victoriana. Solo estoy adivinando sobre la ropa, quiero decir, podrían haber sido del siglo XIX o principios del siglo XX. La cuestión es que la ropa era muy ornamentada y majestuosa. Sin embargo, había algo realmente perturbador en la imagen de la pintura. Los rostros de cada miembro de la familia parecían alisados con arcilla.
Es difícil describirlo, pero los 3 miembros de la familia parecían no tener rasgos faciales. Con sin rasgos faciales me refiero a que, en lugar de los rasgos faciales normales que tenemos tú y yo, las 3 personas del cuadro tenían surcos de carne lisa donde normalmente hay un ojo, una nariz o una boca. La única persona en el cuadro que no tenía el rostro inexpresivo era la adolescente, cuyos rasgos faciales eran normales para una adolescente. De hecho, era realmente impresionante. Me aparté del cuadro para mirar la hora en mi teléfono. Mi teléfono indicaba que eran más de las 2 de la madrugada, así que decidí ir a la trastienda a comprobar si estaba ocupada. Para mi alivio, la habitación estaba vacía, salvo por una cama mediana, una cómoda ornamentada y una mesita de noche. No había mucho que ver. Las paredes estaban vacías, salvo por más cuadros sentimentales que le daban un toque más romántico. Aunque no había ninguna indicación de calefacción, aparte de una chimenea, las habitaciones eran bastante soportables, así que pensé que podría simplemente abrigarme con la ropa bajo las sábanas para entrar en calor. De todos modos, solo iba a estar allí unas horas, así que no tenía mucho sentido encender una chimenea, además de que los dueños de la cabaña no volverían esa noche, considerando lo tarde que era. Me metí en la cama desgastada frente a la puerta, abierta junto a otra puerta que supuse que era un armario y me subí completamente la máscara de medio agujero para asegurarme de que mi cabeza se mantuviera calentita el resto de mi estancia. Bajé un poco la tela de la máscara, puse la alarma del teléfono para las 4:30 am y lo volví a dejar en la mesita de noche. Me cubrí la cara de nuevo y me abrigué bien con las sábanas, cerrando los ojos y dejándome llevar por el mundo de los sueños hasta que desperté después de lo que parecieron minutos, con el sonido de arañazos. Mi cuerpo se congeló al oír el ruido una y otra vez, suavemente, proveniente de la puerta cerrada. Intenté relajarme pensando que todo ese ruido era solo una rata o algún otro animal que pasaba la noche en el armario mientras los dueños de la cabaña estaban fuera. Silenciosamente, me moví boca arriba, bajando ligeramente mi máscara de medio agujero, de modo que apareció una pequeña abertura que me daba una pequeña ventana para ver lo que había afuera. Me tumbé en la cama, rígido como una tabla, con mi gorra y máscara cubriéndome la cara de tal manera que actuaba como una visera, permitiéndome ver brevemente lo que había en la oscuridad. Afortunadamente, mis ojos aún estaban adaptados a la oscuridad, lo que me tranquilizó un poco mientras seguía mirando en la dirección de donde provenía el ruido. El rasguño continuó cada vez más fuerte y prolongado durante lo que parecieron minutos, hasta que, de repente, cesó. El silencio volvió a llenar la habitación, pero no era un silencio seguro. El silencio ensordecedor era un silencio amenazante y ominoso. El vacío de sonido en el aire era el tipo de silencio que ocurre en una película justo antes de que algo te salte a la vista. Justo cuando empezaba a calmarme, el pomo de la puerta del armario empezó a vibrar y a girar muy lentamente. Mi corazón se me salía del pecho al ver y oír girar el pomo, y cada centímetro de mi cuerpo quería salir corriendo de la cama y de la cabaña antes de que lo que estuviera al otro lado de la puerta saliera a por mí. Me quedé completamente inmóvil en la cama a pesar de que un cóctel de adrenalina, nervios e instintos me decían que saliera de allí cuanto antes. Abrí los ojos de par en par cuando la puerta del armario se abrió ligeramente y vi lo que parecía una cabeza seca unida a un cuello alargado salir por la abertura, seguida de un cuerpo esquelético. La cosa que salía del armario se arrastró a 4 patas por la puerta y se dirigió lentamente a la cama en la que dormía. Nunca había estado tan asustado en toda mi vida cuando la cosa se levantó, casi tocando el techo de la cabaña, y miró hacia abajo en mi dirección. La criatura me observaba mientras miraba a través de la fina rendija de mi máscara. El terror puro me invadía al ver su cuerpo. Al observar su rostro esquelético, noté que no tenía ojos, lo que me hizo creer que no podía verme, aunque yo sí. Justo cuando la idea de que no pudiera verme empezaba a reconfortarme, la criatura empezó a hablar. Extraño, susurró la criatura suavemente mientras continuaba observándome, y luego comenzó a hablar de nuevo. No me teme, continuó diciendo la criatura con voz ronca mientras respiraba con fuerza, sin dejar de mirarme y aferrándose al borde de mi cama. Sentir su huesuda mano rozando el borde de mi cama me hizo entrar en pánico. Lo único que me impidió saltar fue pensar que tal vez la criatura creía que estaba muerta o dormida y no me atacaría.
¿Cómo es posible que no tenga miedo? ¿Cómo es posible que no me tenga miedo?, dijo la criatura apretando los dientes antes de jadear y retirarse repentinamente con la boca abierta, con una expresión que parecía de miedo. No tiene rostro, susurró la cosa mientras continuaba retrocediendo. No tiene cara, repitió la criatura, pero esta vez más fuerte que antes y un poco más amenazante. No tiene cara, gritó la criatura mientras se alejaba de la cama. La oí respirar fuerte y rápidamente antes de calmarse y regresar lentamente al borde de la cama. Inclinándose lentamente sobre mí, la criatura continuó observándome antes de comenzar a respirar suavemente sobre mi rostro. Podía oler su aliento fétido incluso a través de mi máscara. El olor era tan intenso que me costó todas mis fuerzas no sentir náuseas por reflejo ante el horrible hedor. Mentalmente, decidí permanecer inmóvil y no hacer ni decir nada que pudiera comprometer la ilusión que le estaba dando a la criatura que me observaba. La criatura volvió a respirar suavemente sobre mí. El hedor que percibí de su aliento solo podía describirse como muerte pura, lo que reforzó mi determinación de permanecer completamente inmóvil. Extraño, me susurró la cosa otra vez, inclinándose hacia mí hasta el punto donde pude ver y oler su carne en descomposición. La criatura me alcanzó lentamente, su mano se movió lentamente hacia mi rostro. Con cada centímetro que se movía esa mano podrida, no podía evitar sentir que mi situación se volvía cada vez más desesperada. Pensé que este era mi fin. La criatura me mataría esta noche, o me llevaría lejos, me torturaría y luego me mataría, y nadie sabría qué me había pasado. Nadie encontraría mi cuerpo aquí afuera, y nadie sabría mi historia. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos al pensar en todos los que alguna vez amé, siendo arrancados de mí en ese instante. Sin rostro, sin rostro, sin rostro. La criatura cantaba suavemente mientras sus manos se acercaban cada vez más a mi rostro. Podía oír la angustia en su voz mientras cantaba una y otra vez mientras me alcanzaba. Mientras la larga y huesuda mano de la criatura se arrastraba a solo centímetros de mi cara, me preparé para lo peor, pensando por última vez en mis seres queridos. Justo cuando creía que mi vida había terminado, un fuerte ruido surgió de la habitación, llenando el oído más cercano a la mesita de noche con una lluvia de pitidos, provocando que la criatura gritara y saltara hacia atrás. Mientras el ruido continuaba, la criatura se arrojó contra la pared, chillando descontroladamente de terror, mientras se tambaleaba hacia el armario. Me quedé atónito por un segundo antes de recordar que había programado la alarma para las 4:30, lo cual debía de ser la causa del ruido. Salté de la cama, agarré mi teléfono y apunté la pantalla iluminada al monstruo mientras la alarma seguía sonando fuerte. El fuerte sonido hizo que el monstruo gritara aún más, confundido y aterrorizado, mientras retrocedía más rápido a medida que me acercaba. Viendo mi oportunidad, activé la linterna de mi teléfono y la puse en modo estroboscópico para desorientarlo aún más. Sin rostro. Sin rostro. Sin rostro. La criatura me chilló mientras se refugiaba en la seguridad del armario. Seguí iluminándola con mi linterna y, para mayor efecto, puse música a todo volumen mientras seguía apuntando con mi teléfono hacia los monstruos como un domador de leones. La criatura se lanzó a los rincones oscuros del armario y empujé la puerta, cerrándola con llave tras un portazo. Los chillidos del monstruo se hicieron cada vez más débiles, como si se adentrara más en la casa. No tiene cara. No tiene cara. No tiene cara. Oía gritar a la criatura mientras se alejaba cada vez más. Tras oír las últimas palabras de la criatura que me había aterrorizado toda la noche, salí corriendo de la cabaña a toda velocidad, me subí al coche y aceleré a fondo para salir del camino de grava. Temblaba por todas partes mientras conducía, y al bajarme la máscara de medio agujero, mi piel expuesta estaba tan blanca como la nieve que cubría el suelo. Estaba tan asustada por toda la experiencia que en cuanto llegué al primer pueblo que vi, aparqué el coche y empecé a sollozar desconsoladamente un rato. La experiencia que acababa de vivir me marcaría de por vida, pero mientras lloraba en el coche, en el aparcamiento de un 7-Eleven, no pude evitar reírme un poco entre mis ataques de llanto. Superé mi calvario sin ni un rasguño, bueno, salvo por las cicatrices mentales, estaba bien, estaba viva y ya no tenía que preocuparme.
Después de terminar con mi episodio de llanto y risa como una loca, entré a la tienda sollozando y secándome las lágrimas. Mientras seguía entrando, el cajero me miró y me siguió con la mirada antes de continuar con lo que estaba haciendo. La tienda estaba casi vacía. Aparte de una pareja de ancianos, yo era la única clienta. ¿Tuviste una mala noche?, dijo el cajero arqueando una ceja mientras examinaba mis artículos. No tienes idea, dije mirando por la ventana el soleado día de invierno. Noté que parecías un poco molesta cuando entraste. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron o algo?, dijo mirándome mientras la caja registradora calculaba cuánto le debía. Mirando al joven detrás de la caja registradora, parecía ser un poco más joven que yo, aunque eso no dice mucho porque aunque tengo 22 años parezco más joven de mi edad real. Miré la etiqueta con el nombre del cajero por un segundo antes de sentir que no tenía nada que perder contándole sobre la noche que acababa de pasar. El pequeño nombre en su etiqueta de identificación decía Evan, y cuando terminé de contarle mi aterradora historia, sucedió algo extraño. Esperaba que se echara a reír o que dijera que yo era la mejor mentirosa con la que había hablado. En lugar de hacer nada de eso, Evan simplemente se quedó allí parado, su piel blanca como la leche mientras me miraba con una expresión tan horrorizada que me dio la impresión de que acababa de presenciar a alguien ser atropellado por un tren o algo así. Evan, ¿estás bien?, dije mirándolo a los ojos mientras ambos permanecíamos allí en silencio. ¿Qué? Oh, sí, es que, empezó a decir Evan antes de que sus pensamientos se desvanecieran por la nueva sensación de que nos observaban. Empecé a sentir una pulsada de dolor en la nuca antes de girarme y ver a la pareja de ancianos a la que había mirado al entrar en la tienda. Tenían la misma mirada de horror que Evan hacía unos segundos. Debieron haber oído toda la historia que les conté. Tras unos instantes de silencio, me preguntaron qué sabía de la cabaña, a lo que no pude responder con certeza. Les di la mejor descripción posible de lo que vi. Me contaron sobre la cabaña, cuánto tiempo llevaba allí y que estaba embrujada por una presencia tan aterradora que el lugar fue condenado y abandonado a su suerte tras la desaparición de tanta gente. Me dijeron que nadie que se hubiera alojado en esa cabaña ha vuelto a ser visto con vida, si es que alguna vez lo han visto después de su visita. Uno de mis mejores amigos pasó la noche en esa cabaña, dijo Evan en voz baja mientras miraba a lo lejos, pero continuó con sus pensamientos. Me negué a entrar en la cabaña. Sabía que algo malo pasaría si entrábamos. Me esforcé mucho por convencerlo de que el reto era una tontería y de que no entrara, pero se negó a que lo etiquetaran de gallina y siguió con el reto. A Evan se le llenaron los ojos de lágrimas mientras continuaba con su relato. No volví a verlo después de esa noche. Seguí llamando a su casa, pero sus padres seguían sin encontrarlo. Pusimos volantes y vallas publicitarias, pero no tuvimos suerte. Después de unos días, contactamos a la policía y les conté lo de la cabaña. Evan empezó a contener las lágrimas mientras apretaba el puño. Lo encontraron en el sótano de esa cabaña, tendido en el suelo. Le extirparon quirúrgicamente los ojos, la nariz y los labios, se los rebanaron. Cuando lo encontraron, estaba desnudo, con una incisión desde la base de la caja torácica hasta la pelvis, por la mitad del cuerpo. Le extrajeron todos los órganos internos y, para colmo, le rebanaron los genitales. Pero ¿saben lo peor? Cuando la policía le hizo la autopsia, descubrieron que estaba vivo durante todo el proceso. Evan hizo una mueca al recordar todo el espantoso suceso y dijo, nunca encontraron quién ni qué lo hizo. No había pruebas de ADN para condenar a nadie, no encontraron las herramientas con las que se hicieron las incisiones, ni nada. Evan apretó el puño con más fuerza sobre la mesa antes de que el anciano que escuchaba nuestra conversación le pusiera la mano en el hombro para asegurarle que todo iba a salir bien. Mientras lo consolaba, me miró y dijo, la gente lleva décadas desapareciendo de esa zona, quizás siglos, por lo que sabemos, pero los cuerpos siempre terminan de la misma forma espantosa. No me importa quién seas, nadie merece que le pase algo así. Deberían quemar ese lugar horrible hasta los cimientos. La anciana se acercó a su esposo y me miró con la expresión más amenazadora que jamás había visto. Si tu historia es cierta, deberías considerarte el hombre más afortunado del mundo. En todos mis años de vida, eres el único que ha entrado en esa cabaña y ha salido con vida, dijo la mujer, apretando con fuerza la mano de su esposo mientras me hablaba.
Tras escuchar las palabras de la anciana, me di cuenta de que Evan había dicho que el cuerpo de su amigo se encontró en el sótano, lo que explica por qué la voz del monstruo se atenuó. Me habría arrastrado al sótano si mi teléfono no hubiera sonado. Pagué rápidamente y salí de la tienda más preocupado que al entrar. Somnoliento por la falta de sueño y la constante descarga de adrenalina causada por mi terrible experiencia, decidí ir a un hotel a pasar el día, durmiendo y relajándome para despejar la mente. Esa noche me senté en la cama de mi habitación de hotel y miré los dos objetos que me salvaron la vida. En una mano sostenía mi máscara de medio agujero, que ocultaba mi rostro de ese terrible monstruo. En la otra sostenía mi celular, que ahuyentó a la horrible bestia que podría haberme matado. Decidí que desde ese día siempre usaría mi máscara de medio agujero para dormir. Me salvó la vida, es lo menos que puedo hacer por ella. El reciente roce con la muerte que acababa de experimentar me había enseñado que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla, así que decidí invitar a mi mejor amiga Samantha a salir y todo salió a la perfección. Samantha y yo estuvimos juntos 2 años antes de que recientemente le pidiera matrimonio, y aceptó. Una parte de mí nunca olvidará esa horrible noche, y por eso no solo he estado usando mi máscara de medio agujero para dormir todas las noches desde entonces, sino que también me he propuesto no vivir en ninguna casa con sótano. Como medida de seguridad adicional, empecé a cerrar con llave todas las puertas antes de acostarme. Es un fastidio, pero nunca se es demasiado precavido. A pesar de estas precauciones absurdas, Samantha ha aceptado mis pequeñas rarezas y me ha seguido apoyando mientras seguimos nuestro camino juntos. No podría estar más feliz con cómo han ido las cosas en mi vida, y tengo mucha suerte de estar con Samantha. Todo es perfecto. Solo hay una cosa que me molesta, y creo que la culpa es de mi imaginación, pero a veces, cuando me despierto por la noche, cuando hay mucho silencio, oigo suaves rasguños. También, y creo que es paranoia, juro que a veces oigo algo susurrar sin cara, desde dentro de mi armario. Desde el momento en que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban su mejilla y su camisa estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Monet da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en un lienzo. Era atormentado. Era un desquiciado. Era hermoso. Mi padre era un collage de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos. A ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podrían llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de tu alcance. No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Los pintores nunca son normales. Constantemente, pasaba batallando entre la realidad y algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizá las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre. Fue solo hasta que yo nací que comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando era necesario. Las marcas de pintura desaparecieron de la tela de su vestimenta y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo, el anhelo de ser un buen padre, el anhelo de amar, el anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la que pudiera estar orgulloso algún día. Me han dicho que fui el proyecto en el que más se había esforzado. Con base en las fotografías de la repisa, nunca habrías adivinado que el hombre con una sonrisa cegadora era algo más que un padre regular. Se escondió detrás de anteojos finos y ya no veía al mundo con ojos mágicos. Pero el fuego en su interior no se disipó. Lo vi cuando me sostuvo por encima de su cabeza, impulsándome por la cama y haciendo que una risa erupcionara de mis labios.
Me sentía como si pudiera estirarme y envolver mis dedos alrededor de la esquina de una estrella, bajándola hacia la tierra para regalársela a él por todo lo que me había dado. Habría brillado tan intensamente como los ámbares en sus ojos. La llama en su corazón nunca fue extinguida, simplemente estaba esperando. Pero eso era durante el día. Luego de que el sol se deslizara detrás de los precipicios, y de que la luna resplandeciera como un foco que Dios había encendido en el cielo, mi padre comenzaba a pintar de nuevo. Después de todo, nunca abandonó el hábito. Un artista no puede contener tanta pasión en su interior sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna forma. Así que había vuelto a crear sus obras. Pintaba con palabras. Pintaba con puño. Pintaba con los lienzos de los que era dueño. Yo presionaba mi cabeza bajo mi almohada y me cubría mis oídos con las manos. Me decía a mí misma que todo terminaría pronto. Que un artista solo necesita ser sí mismo. Mi madre nunca me hablaba acerca de esas noches. Cuando le preguntaba por qué mi padre le manchaba la piel con tanta pintura roja, siempre había un miedo oculto detrás de sus iris. ¿Por qué el púrpura era tan vívido? ¿Y por qué trataba de ocultar las pinceladas con maquillaje barato que no podía aplicarse tan nítidamente como él podría? Me decía que mi padre estaba demasiado roto como para ser reparado. Alegó que no puedes recuperar la alegría de algo que solo escucha las voces oscuras de su mente. Mis preguntas se quedaron sin respuestas. De todas formas, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba a la cocina. A veces, mi padre me volvía a ayudar a tocar las estrellas y surcar el cielo nocturno como un astronauta, pero siempre se olvidaba de amortiguar mi descenso. Solía pensar que mi padre era mágico por ser capaz de pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Ocasionalmente, yo también era una pintura de dedos. Pero las pinceladas en mi piel llegaban muy por debajo de mi cintura. No importaba que tanto refregara mis muslos, no parecía que las manchas pudieran ser removidas. Había un precio que pagar por la belleza, pero estaba satisfecha con poder contribuir a la genialidad de mi padre. Un martes desperté para descubrir mi padre quería que lo ayudara. Tenía un nuevo lienzo y nuevas pinturas que mi madre misma había conseguido para mí. Mi padre sostenía pinceles remojados y listos para que los tomara en mis pequeñas manos y coloreara el mundo con ellos. No tomó mucho para convencerme de que me levantara de la cama. Él era mi héroe. Yo solo quería complacerlo como él había soñado que un día lo haría. En realidad, dejé de necesitar los pinceles después de un tiempo. Era más fácil hacer espirales como la noche estrellada usando mis dedos. Además, ya me había manchado las manos lo suficiente. Siendo una niñita, no era tan coordinada como habría querido. No compartía la misma elegancia que mi padre tenía. Sus manos podían moldear la tierra si él quisiera. Así que imité los movimientos que lo había visto hacer en sus lienzos. Me esmeré en la obra, observando los trazos vibrantes siendo definidos por las yemas de mis dedos y los bordes húmedos goteando delicadamente. No tenía el talento de mi padre, pero la imagen que había creado seguía siendo bella. Era un nuevo tipo de arte que aún no había sido inventado, simplemente lo sabía. Mi padre se tuvo que ir a lavarse las manos. Especificó que volvería dentro de unos minutos. Tomó siglos antes de que la policía me encontrara ahí, una niñita de mirada amplia y manos rojas, preguntando a dónde se había ido su padre. Mi cabello estaba arreglado en trenzas sucias, y mi nariz tenía una pizca de escarlata en la punta. Moretes púrpuras y negros acurrucaban mi espalda y brazos como mangas. Los hombres se quedaron de pie y comenzaron a bajar lentamente las entrañas de mi madre. No dejaba de preguntarles qué había sucedido. No me decían. Solo me pidieron que me alejara del cuerpo y que fuera con ellos. Que todo estaba bien. Ese hombre hermoso y retorcido había dejado atrás dos esculturas. Una se llamaba asesinato, la otra se llamaba suicidio. Yo lo había olvidado con la primera, pero creo la segunda a mis espaldas. Fue como una pequeña sorpresa que había guardado para mí. Pero no pude volver a verlos. Fui llevada a un lugar lleno de niños sin padres, algo que yo no era, y fui abandonada en un mundo sin arte. El último regalo de mi padre para mí fue una soga alrededor de su cuello. Mi padre era un desquiciado. Mi padre era un asesino. Mi padre era un artista. ¿Y mi madre? Ella fue su obra maestra.
Me desperté sintiendo una presencia parada a un lado de mi cama, sacándome de mi sueño a sacudidas. Era mi hijo, y eran las 2:38 de la madrugada. Papá, hay algo en mi armario. Estoy asustado. Mi esposa rodó a nuestro lado ante el sonido de su voz. ¿Eh? ¿Qué pasa, cariño? Dijo, medio dormida. Un monstruo de armario, aparentemente, contesté. Ah, eso es nuevo, dijo mi esposa. Ven aquí, cariño. Tu papá lo irá a revisar. Ven a sentarte en la cama a un lado de mami. Me levanté de la cama lentamente y me estiré. Mi hijo se deslizó bajo las cobijas, a un lado de mi esposa, y vi que ella se volvió a dormir. Le dije, ¿segura que no quieres venir? Puede que se nos necesite a ambos para derrotar a la cosa. Tú puedes, bebé. Creo en ti, dijo con una sonrisa de complicidad. Y si no regresas, pues, fuiste un muy buen esposo. Me reí y me dirigí afuera de la habitación. La alcoba de mi hijo estaba en el lado opuesto de la casa, así que tuve que subir las escaleras y me fui acercando de poco en poco. La puerta de su habitación estaba completamente abierta, pero la puerta del armario, la cual podía ser vista desde el pasillo, estaba cerrada. A unos 2 metros de distancia de la entrada, en verdad comencé a escuchar algo desde el armario, un zumbido intermitente. Ralenticé mi paso un poco. Mi primer pensamiento fue que quizá era una tableta o algún otro dispositivo bajo una pila de ropa, que reproducía algún tipo de sonido ruidoso una y otra vez. Sea que lo fuera o no, fui precavido y recogí un bate que se encontraba a un lado del tocador de mi hijo. Con el bate en mano y luego de un respiro hondo para tranquilizarme, agarré la perilla y la giré. Conforme la puerta se abría, me di cuenta de que al menos tuve razón sobre el sonido. Había un montón de ropa apilada en una esquina, y el ruido, ahora mucho más pleno con la puerta abierta, emanaba de ahí. La ropa se estaba moviendo ligeramente mientras el ruido timbraba. Con la puerta abierta, podía discernir que era una voz humana. Un niño. Presioné el bate con la fuerza de nudillos blancos y empecé a jalar la ropa de la pila, a pesar de que el miedo y el sudor brotaban de mí. Entonces vi la fuente, pero, era imposible, era mi hijo. Atado y con una mordaza en su boca. Las lágrimas se derramaban por su rostro que estaba rojo como tomate. Le saqué la mordaza enseguida. Dio un respiro hondo, y luego gritó. ¿Quiere a mamá? Crecí en canales como Cartoon Network, Nickelodeon y PBS Kids durante los años 90. Creía que todos eran buenos. Veía Cartoon Network con más frecuencia, pero Nick tenía Bob Esponja y PBS Kids tenía Arthur, así que creía que ambos eran buenos. Tenía un gran televisor en mi habitación cuando era niño. Por lo general, lo apagué, pero de vez en cuando lo encendí y observé durante un rato. De vez en cuando, me despertaba con la televisión todavía encendida. Gracias a esto, terminé presenciando algo muy extraño una noche. Durante mucho tiempo, pensé que era un sueño extraño y sin sentido que tenía. Eso es lo que pensé cuando publiqué por primera vez sobre ello. Para aquellos que no vieron la publicación original a la que me refiero, describiré lo que vi. Me desperté una noche y vi los créditos al final de un episodio de Bob Esponja. Entonces, apareció el logotipo. Era muy diferente en comparación con lo que se suponía que debía ser. Esto no fue nada loco o intenso, pero fue realmente extraño, por decirlo menos. En lugar del logotipo normal de Nickelodeon al que estaba acostumbrado, vi una mierda críptica realmente extraña en su lugar. En primer lugar, el logotipo era rojo y las palabras estaban al revés. En segundo lugar, había dos del mismo clip en capas de izquierda a derecha, transparentes. Un tipo cualquiera con traje. Se podía ver que era un video mientras su boca se movía y se movía ligeramente. Sin embargo, su voz no fue escuchada. Estaba envuelto en la oscuridad y tenía un tinte rojo sobre él. Había algo de texto al revés en lugar del texto debajo del logotipo. Texto invertido y volteado, al igual que las palabras del logotipo. No sabía lo que decía. Se desvaneció y fue a los comerciales como de costumbre. Estaba confundido, lo apagué y me fui a dormir. Me desperté ese día, pensando que era solo un sueño extraño. Continué en esta creencia hasta ahora. Recibí algunas respuestas a esta publicación, pero algunas me intrigaron. La gente recordaba haber tenido sueños muy similares. Varias personas que crecieron con Nickelodeon y similares recordaron haber tenido experiencias similares. Una buena parte de ellos eran exactamente como los míos, con los logotipos alterados que aparecían después de diferentes shows.
Algunos tuvieron experiencias peores. 3 o 5 tuvieron una experiencia en ese sentido, pero mucho peor. Recordaron haber visto a los personajes morir de manera espantosa o pasar por cosas horribles, mientras que algunos recordaron haber visto sangre real en la pantalla. Los descarté como falsos y era escéptico sobre los más razonables. Algunas personas no recordaban esto en lo más mínimo, pero estaban interesados por el sueño. Algunos se habían convencido de que parte de esto era un troleo masivo, ya sea siendo mi publicación original con los comentarios o solo los comentarios. Recuerdo que reblogueé mi propia publicación, hablando sobre el hecho de que tanta gente estaba haciendo tonterías en las respuestas y reblogueos. Decidí mirar los relatos de algunas de las personas que tuvieron experiencias similares, exactas con mínimas diferencias o extravagantes. Una buena parte de ellos habían declarado dónde crecieron, y era muy similar al lugar donde yo crecí. Esto fue muy extraño. Pensé que se trataba de cuentas desechables, pero no, eran cuentas reales con un historial de publicaciones con algo más que mi publicación. Hecho antes de mi publicación, también. Eso realmente me confundió. Eso me hizo pensar. ¿Era eso realmente un sueño? Eso fue todo lo que todo esto buscó un poco. Entonces, llegamos a donde estamos hoy. Alguien me envió un mensaje. No fue una respuesta a mi publicación o una pregunta, sino un mensaje directo. La persona con la que hablé estaba de acuerdo con que compartiera esto. Su nombre era Bruce, nombre de usuario Bruce507. Me dijeron que podían responder a mis preguntas y que sabían todo sobre lo que yo y otros habíamos experimentado. Me enviaron su tag de Discord y me dijeron que si quería hablar, podía hacerlo cuando estuviera listo. Pensé que esto era falso, pero lo entretuve en broma. Así que lo contacté. Respondió después de un rato y dijo que lo explicaría en un documento detallado de Google o en un correo electrónico. Para ello, me pidió mi correo electrónico. En retrospectiva, no debería haber confiado en él. Sin embargo, no pasó nada malo, afortunadamente. El primer DM de él después de eso fue este. Para que lo sepas, eso fue real. Lo que tú y otros experimentaron sucedió. Deberías saberlo, porque yo formé parte de ella. Todas las preguntas importantes que tengas serán respondidas en el documento de formato largo por correo electrónico, pero puedo responder las más pequeñas aquí. Le hice algunas de las preguntas más pequeñas como él me pidió que hiciera. Respondió a todas, rápidamente. Esos mensajes no estaban tan formateados como el primero, así que eso lo solidificó un poco en mi mente. Le pregunté si todo esto era algo de una sola vez, y me respondió. No duró un tiempo. No puedo explicar más, pero aún así. No fue una cosa de una sola vez, sino una serie continua de cosas. Interesante. Le pregunté si había muchas otras personas asociadas con él. Si esto era un grupo, un movimiento, básicamente. Te contaré sobre el resto más tarde, pero en este momento eso es todo lo que puedo decir. Solo tenía una pregunta más. Le pregunté, ¿cómo puedo confiar en ti? Respondió rápidamente. Tengo prueba de que todo esto sucedió, memorias cintas VHS, de todo. No puedo compartir todo contigo por una buena razón. Parte de la mierda que tengo realmente no puedo compartirla con ustedes de buena fe, mierda genuinamente repugnante, así que sí, tengo pruebas. Todo esto es real. Compartiré esto con ustedes cuando esté listo. No tenía más preguntas, así que esperé. Tomó un día, pero de repente recibí una notificación del mismo tipo. Aquí está. Enlazó un documento de Google lleno de texto. Le respondí que lo había leído más tarde, y lo hice. Una vez que terminé de lavar los platos, seguí adelante e hice clic en el documento. Copiaré y pegaré su contenido aquí. Hola. Este documento tiene todo lo que necesitas saber sobre Noedo Lexin. Lo que recuerdas era real. Lo que algunas otras personas en los Reblogs/respuestas recuerdan también es real. Algunos mentían para llamar la atención, pero una buena parte decía la verdad. Nickelodeon tenía condiciones de trabajo horribles. Al menos, lo hizo donde yo trabajaba. Estábamos constantemente sobrecargados de trabajo. Las horas de trabajo se extendieron y el salario no era lo suficientemente bueno como para justificarlo. Nuestro jefe era un coño furioso y mucho más. Había trabajado un poco tanto en la industria del entretenimiento como en la de la animación. Lo disfruté. Nick fue la única excepción para mí. Algunos amigos del trabajo y yo teníamos la misma sensación sobre las condiciones de trabajo. Voy a enumerar sus nombres a continuación: Henry Canton y Dan Benjo. Dichos amigos del trabajo y yo estábamos muy enojados por esto.
Nick fue una de las compañías de dibujos animados más famosas y conocidas. Encontrar otro trabajo no era una opción en mi mente. Las cosas tenían que cambiar, y sería mejor que lo hiciera pronto. Así que mis amigos del trabajo y yo teníamos un plan. Tomamos una página del incidente de Maxadrome y decidimos comenzar a secuestrar el canal. Nos pusimos a crear una vez que el trabajo terminó. Una vez que terminamos, habíamos creado una versión alterada del logotipo. Eso fue lo que viste. Se hicieron muchas variaciones, diferentes versiones en las que usamos diferentes iteraciones del logotipo de Nick con las mismas alteraciones. Ese tipo con el traje encima fue idea de Anthony. Dijo que agregaba más misterio o algo así. Ese texto al revés decía: Nickelodeon no es una compañía perfecta. Son horribles y no deberían existir. Trata a sus empleados como mierda de perro. Es una compañía injusta que merece pudrirse en el infierno por la eternidad. Empezamos a hacer esto más. De vez en cuando, secuestrábamos el canal con logotipos alterados para difundir nuestro mensaje. Al fin y al cabo, era un mensaje importante. Esto continuaría durante un buen tiempo. Entonces, Ben tuvo la brillante idea de subir nuestra apuesta editando los programas. La primera vez que hicimos esto, lo hicimos durante un episodio de Bob Esponja. Fue durante ese episodio donde Gary deja a Bob Esponja por Patricio o algo así. Simplemente editamos su boca y le dimos grandes ojos irritados. Dichos ojos eran de Anthony, editados en la esponja. Volaba hacia la pantalla y gritaba: mierda cursi de Screamer /Jumpscare. El ruido del Screamer /Jumpscare era solo Dan gritando a todo pulmón, editado para sonar demoníaco. Luego, inmediatamente pasa al logotipo alterado. Yo estaba bien con esto. Nadie va a tener un horrible trastorno de estrés postraumático por tener a Bob Esponja espeluznante y aterrador gritándoles en su televisión. Asustará a los niños, claro, pero son niños. No digo que tenga mala voluntad contra los niños, pero el hecho es que no fue nada horriblemente horrible. Además, no se trataba de cruzar la frontera para ser moralmente reprobable. Otro que hicimos fue uno en el que Rocco, durante un episodio de la vida moderna de Rocco, tenía su cabeza convertida en una calavera espeluznante o lo que sea y miraba directamente al espectador y no hacía nada más que respirar pesadamente. Enrolle el logotipo de Noedo Lexin. Esa fue mi idea. Quería hacer algo que fuera realmente aterrador, incluso si era un poco cursi. Algo más sutil, supongo. A Rick se le permitió hacer uno propio, y eligió usar a Doug. Puso a Doug frente a un telón de fondo de un edificio vacío. Todo era fotonegativo, incluido el propio Doug. No hay sonido. Eso fue todo lo que hizo. Se corta el logotipo. Hicimos cosas como esta a lo largo de la vida del movimiento. Solo hacer que los personajes de caricaturas se vuelvan grande y aterrador, ¿o no? Decidimos subir las apuestas. Un día, Anthony se nos acercó con una idea. Hacíamos que los personajes murieran. La primera vez que hicimos esto, fue una edición de Oye, Arnold, en la que Elga saca un cuchillo de Arnold y lo apuñala hasta la muerte antes de cortar al logotipo alterado como siempre. También estaba de acuerdo con esto, ya que no es como si alguien fuera a tener cicatrices mentales al ver a un personaje de caricatura apuñalar a otro personaje de caricatura. Alguna otra intrusión de transmisión de la que fuimos responsables está en la misma línea que esta en la que K-Dog fue golpeado en la cabeza con un martillo, matándolos instantáneamente. Se corta el logotipo. Recuerdo que se me ocurrió uno en el que Tommy de Rugrats tenía los ojos en blanco hacia la parte posterior de la cabeza, inmediatamente caía muerto y luego cortaba al logotipo. No recuerdo quién lo hizo, pero recuerdo que el padre de Timmy mató a Dinklebert con un machete en uno. Lo que sí recuerdo de su creación es que Jim lo dobló mucho con su voz. Esto fue cuando llegamos al punto en el que habíamos estado creando episodios completamente nuevos para transmitir en lugar de editar los preexistentes. Ahora, la cosa es que esto continuó por un buen tiempo. Entonces, el hijo de perra de Jim se le ocurrió una idea. Tuvo la idea no tan brillante de sacar fotos de animales mutilados /muertos para reforzar el mensaje. La mierda que me metieron ahí todavía me hace estremecerme y casi vomitar cuando lo pienso. Cachorros destripados y o despellejados es el tipo de mierda que recuerdo. Lo agregarían a todo. Sentí que tenía que quedarme callado al respecto, porque al final del día, lo que estaba luchando era importante. Fíjate en que dije yo en lugar de nosotros. En realidad no estaban protestando contra Nickelodeon en este momento, sino que solo estaban siendo coños. Ojalá hubiera roto mucho antes.
Decidieron que atacarían más fuentes de cosas relacionadas con Nick. Vendían cintas disfrazadas de compilaciones para programas de Nickelodeon y crearon muchos sitios web anunciados como un sitio web donde se podían descargar episodios de programas de Nickelodeon de forma gratuita. Los nombres de los sitios web eran algo así como Nickelodeon 4 Free.com. Afortunadamente, esa URL no lleva a ninguna parte ahora. Ben decidió que sería una gran idea usar personas reales. Seres humanos. Mutilados horriblemente y mutilados de muchas maneras. Intestinos esparcidos por todas partes, ojos arrancados de sus cráneos, etc. Víctimas de suicidio, víctimas de asesinato y personas que habían estado involucradas en horribles accidentes. Odio el hecho de que sentí que necesitaba quedarme callado. Debería haberlo detenido de inmediato. La distribución de cintas, por supuesto, continuó, al igual que los secuestros del canal. Tienes suerte de no haber visto ninguna de las imágenes que representan animales o personas muertas. Entonces Rick decidió subir la apuesta de nuevo, como si usar mierda real de gente muerta no fuera lo suficientemente malo. Las personas utilizadas antes eran adultos. Ahora, eran sobre todo niños. Malditos niños. Niños muertos. Algo por lo que no sé si puedo perdonarme a mí mismo es el hecho de que todavía me quedé callado durante toda esta mierda. Pero, un día, me quebré. Me niego a decirte a qué me refiero, pero empeoró mucho más. Mucho peor. Me lo mostraron. Fue esta edición de un episodio de Danny Phantom en el que no se agregó nada especial hasta el final. Este ruido fuerte y de zumbido de tono bajo con una imagen superpuesta que me niego a describir. Tengo tantas ganas de vomitar solo de pensarlo. Fue entonces cuando me quebré. Corrí hacia Jim y le di un puñetazo en los dientes. Lo abordé mientras todavía estaba en estado de shock y lo estrangulé. No me arrepiento de eso. Lo golpeé con todas mis fuerzas, le di un puñetazo en la nariz para que la sangre fuerte saliera volando y se rompiera como hojas crujientes en el otoño con gelatina adentro. Tampoco me arrepiento de eso. Esas pequeñas mierdas me alejaron de él y reaccioné en consecuencia. Agarré una silla cercana y se la tiré a uno de ellos. Grité a todo pulmón sobre cómo me sentía acerca de todo esto. Salí corriendo y nunca volví a mirar a esos imbéciles. Corrí de regreso a mi casa y vomité en mi inodoro durante 5 minutos enteros. Decidí que podían continuar muy fácilmente, así que decidí comprometerme a ver Nickelodeon todos los días para asegurarme de que no hicieran nada mientras yo no estaba. Afortunadamente no lo hicieron. Puedo enviarte las cintas VHS y las memorias USB, si quieres. Te ofreceré todas las pruebas que tengo, si es que dudas. Eso es todo. Me quedé en shock. Realmente muy conmocionado. Volví a los DM con el chico y le pedí las pruebas necesarias. Nos comunicamos por FaceTime. Parecía tener unos 30 años. Hablamos y me dijo que tenía todas las pruebas. Sacó cintas VHS de su alrededor y memorias USB, preguntándome si quería alguna de ellas. Así es. Tengo un bate de metal dentro de mi casa al lado de mi cama, así que decidí que si tenía intenciones maliciosas, podría defenderme muy fácilmente. Afortunadamente no lo hizo. Escuché sonar el timbre de mi puerta y lo respondí para ver al tipo con el que hablé. Tenía una caja, que abrió y me entregó. Se alejó. Todo era real. Todo. No había forma de que me estuviera mintiendo ahora, porque todo esto habría requerido demasiado esfuerzo para un simple troll. Todos terminaban con el mismo logotipo que recordaba haber visto tan vívidamente. Saqué mi teléfono para tomar una foto de lo que vi. No era lo que vi, ahí estaba. Lo que había visto de niño y que había confundido con un sueño durante tanto tiempo. Realmente era real. El clip de ese tipo con traje en la luz roja. Todo eso sucedió. Esa pequeña duda en mi cabeza se encogía y disminuía a cada segundo. No solo lo que experimenté, sino que muchas de las cosas que había visto que la gente decía que recordaba en los comentarios eran ciertas. El chico del traje parecía un poco distorsionado en comparación con lo que recordaba, pero apenas estaba despierto en ese momento, así que eso tiene sentido. Las memorias USB incluían activos de muchas de las cintas. El clip del chico del traje sin editar, clips de voz, etc. Le pregunté si había alguna manera de demostrar que tenía las cosas que no quería mostrarme. Seguía sacando las mismas cintas VHS y memorias USB. Llegamos a un compromiso. Se filmaba a sí mismo viendo la mierda obscena y difuminaba el video cuando aparecía algo obsceno. Estaba sentado frente a un CRT y estaba viendo las cintas.
Episodios editados tras episodios editados que siempre incluían algo obsceno, afortunadamente borroso. A veces comentaba durante o después de qué se trataba. Cuando surgió esa pequeña edición de Danny Phantom, el clip que apareció era aparentemente tan vil que tuvo que cortar el audio junto con el desenfoque. Podías verlo conteniendo su vómito cuando terminó esa parte, antes de que terminara saliendo de la cámara y entrando al baño, antes de vomitar audiblemente. No creo que vaya a publicar las cintas y los recursos hoy, pero lo intentaré pronto. Sin embargo, esto no termina ahí. El otro día estaba navegando por YouTube. Decidí buscar modo elección términos similares relacionados con todo esto para ver si podía encontrar algún otro rastro de todo esto. No fue cuando busqué esto que apareció, pero fue más tarde cuando apareció algo en mis recomendaciones. Era un video subido en 2013 o 2014 que fue eliminado antes de que pudiera volver a subirlo o tomar una captura de pantalla. Era un video con el título de algo así como realmente asqueroso edit en DVD de Bob Esponja durante Estás feliz ahora. La miniatura mostraba a un tipo filmando su televisión. El video fue subido recientemente, hace solo 2 días y no tuvo muchas visitas. Él estaba hablando al principio una vez que hice clic. Hola, soy padre, ¿verdad? A mi hijo le encanta Bob Esponja, así que le regalé un DVD. Y se acercó a mí después de un puto grito diciendo que había cosas malas en la televisión, rogándome que mirara. Miré y vi una mierda realmente desordenada. Voy a reproducirlo para ti ahora. Insertó el DVD, e inmediatamente vi una pantalla de selección de DVD con aspecto muy pirata. Los episodios enumerados eran normales, hasta que el padre que filmaba eligió ¿Estás feliz ahora? Avanzó rápidamente hasta que ocurrió la broma suicida del original. Donde Calamardo tirando de una cuerda hacia abajo mientras aquí decía, tal vez esto me haga feliz, sin embargo, en lugar de tirar de una almeja en una jaula que canta rápidamente, eso no sucede. La pantalla se detiene y la cara de Calamardo cambia después de un rato. Le crece una sonrisa de gigante y sus ojos se vuelven de un rojo brillante y vibrante. Sonríe y su cabeza se mueve violentamente. Este molesto ruido sonaba de fondo mientras Calamardo se retorcía violentamente. Se cortó a negro, en silencio durante unos segundos. Luego, vemos que el video se vuelve a mostrar. Las piernas de Calamardo en la parte superior de la pantalla, balanceándose de izquierda a derecha, con el sonido de una cuerda que se balancea. Esto claramente tenía la intención de retratar que Calamardo se había ahorcado. Esta pista de música distorsionada realmente extraña que suena de fondo, suena invertida y puramente incorrecta. Luego, la pantalla se volvió borrosa y se podían ver colores, carmesí y piel humana donde se encontraba la pantalla del televisor. El sonido de muchas personas gritando en un micrófono sonaba sobre él. El padre que filmaba reaccionó. Es un puto chico muerto. ¿Por qué en el nombre de Dios fue esta mierda en un maldito DVD de Bob Esponja? Eso es jodidamente repugnante. Jesús joder. No sé por qué demonios está esta mierda aquí, pero no lo permitiré. Quien quiera que carajo haya hecho esta basura, eres un pedazo de mierda. Cuando el desenfoque desapareció, vi un logotipo familiar. El mismo logo de esos secuestros del canal. Me quedé inmediatamente desconcertado cuando vi eso. No había manera. Yo no, dulce Jesús, no sé a quién llamar ni qué hacer. Voy a llamar a la policía. A la mierda esta mierda, tío, Jesús. El video se cortó cuando el hombre que filmaba detuvo la cámara. Me quedé muy sorprendido e inmediatamente me puse en contacto con Bruce al respecto. Le puse el link a él y le dije que lo viera todo. Él respondió un poco más tarde. No lo hicieron esos pedazos de mierda, lo están haciendo de nuevo. ¿Qué carajo voy a encontrarlos? Lo necesito, estoy tan jodidamente enojado como diablos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, estoy volteando mi mierda, estoy tan jodidamente enojado, esos desaliñados tenía las bolas seguir haciéndolo mierda. ¿Cómo diablos siguieron haciendo ese basurero hasta 2013? Oh, Dios mío, ¿y si todavía lo están haciendo? ¿Y si lo están haciendo ahora mismo mientras hablamos? Oh, Dios mío, no, a la mierda con esto, a la mierda, maldita sea. Pensé que había conseguido que se detuvieran cuando les saqué la mierda a patadas. ¿Dónde crees que están? ¿Dónde crees que están ahora mismo mientras hablamos? Por favor, responde, le dije que no tenía ni idea. Maldita sea. Joder, se lo dije, pensé que los había aclarado, me equivoqué. ¿Qué diablos les pasa? Después de una pausa, volvió a hablar. Solo necesito algo de tiempo para pensar en esto. No sé si hablaré contigo, pero te enviaré un mensaje cuando tenga que hacerlo.
Mantendré tu tag de Discord en mi computadora si necesito decirte algo, pero por ahora, solo voy a desagregarte. Si necesitas escribir el mío, dilo y responde cuando lo tengas. Le dije que esperara, lo escribí, se lo dije y se fue. Eso es todo lo que tengo que publicar. Está confirmado, supongo. Eso era real. Lo vi, no fue un sueño. Muchos de ustedes en las respuestas y Roblox también experimentaron eso. No tengo nada más que decir. Esto ha sido un shock para todos los que vimos esa publicación, y para mí que la publicé. No tengo nada que decir. Esto puede ser lo más sorprendido o conmocionado que he estado en mi vida. Realmente no sé cómo reaccionar ante todo esto. Bueno, ese es el final de este post. No tengo nada más que decir aquí. Recopilé todo lo que sentí aquí, todo lo que sucedió. Esperen que publique el contenido de las cintas y las memorias USB en este blog más adelante. Necesito procesar todo esto. Eso es todo lo que tengo por ahora. Me despido. Ah, y si tienes más cosas sobre todo esto, envíame un mensaje directo. Necesito saber si hay algo más. Si es así, tengo a alguien con quien contactar.